En esta oportunidad me voy a presentar. Voy a hablar acerca de mí compartiéndote mi historia. Y la realidad es que quiero que sirva de inspiración para todas aquellas personas que están atravesando una etapa de desmotivación, que se sienten frustradas, que se sienten desconectadas de sí mismas, que se sienten en una etapa donde están rodeados de malos hábitos, donde consideran que la salida a todo el malestar interno que están atravesando es a través de algo externo. Y quiero realmente servir de inspiración para mostrarles cómo es posible cambiar la mentalidad y la fisiología. Llevo más de 2 años desde que tomé la decisión de no tomar nunca más alcohol en mi vida, desde que tomé la decisión de no consumir ninguna droga, de no consumir cannabis, de no consumir absolutamente nada que altere mi estado interno y que por consecuencia altere mi realidad. Me propuse cambiar mi estilo de vida, adoptar una alimentación más saludable, consciente, basada en macronutrientes, sin productos ultraprocesados en exceso, prestándole atención a todo lo que entra a mi organismo, desde la parte mental, leyendo libros de desarrollo personal, a través de escuchar mentores, de ver podcasts de desarrollo personal. A lo que me dedico es realmente a eso, a construir una marca personal que inspire e impacte a otras personas a cambiar su estilo de vida y por consecuencia su calidad de vida a través del fitness y aplicando herramientas de desarrollo personal. Aprendiendo a reprogramar la mente para cambiar el físico, para cambiar la energía, para cambiar nuestro estado y actitud con la cual encaramos nuestros desafíos. Durante mucho tiempo me consideré una persona victimista, insegura, tímida, que siempre se decía que era insuficiente, ahora lo vamos a ver más en detalle, y pude reprogramar todas esas creencias que me limitaban para cambiar mi fisiología, pasando de esto a esto y cambiar por completo mi mentalidad. Vamos a introducirnos en este mundo que se llama LMD, que es mi marca personal que estoy construyendo, y dice cómo transformé el dolor, la inseguridad y el miedo en disciplina, identidad y propósito. Realmente encontré mi propósito, pero lo encontré después de mucho tiempo de hacer una introspección hacia adentro. Siempre viví desconectado hacia afuera, mirando, buscando validación, buscando aprobación, hasta que la vida me empujó a una situación crítica emocionalmente y tuve que cambiar por completo muchas cosas, donde me empecé a hacer muchos cuestionamientos de por qué había llegado hasta esa situación y me permití cambiar. De nuevo, esta historia quiero que la mires desde un lado que te inspire si estás atravesando por algo similar. Quiero que lo mires a través de la ley del espejo. Todo lo que ves reflejado en mí es algo que quizás te pueda servir en tu proceso. Para que entiendas que mi transformación, mi mejora, el salto que hice en mi calidad de vida y en mi estilo de vida no fue algo lineal. Fue un proceso. Esta frase la vi repetida en muchos de los libros que leí, principalmente los de Napoleon Hill, algunos los tengo guardados acá atrás, pero también lo vi en lo de mi referente Tony Robbins. Y dice, detrás de cada adversidad se encuentra la semilla de un beneficio igual o mayor. Obviamente que cuando nosotros tenemos una semilla, hay que hacerla crecer, no crece por sí sola. Hay que darle el contexto adecuado, hay que darle los nutrientes adecuados, hay que hacerle el seguimiento correspondiente para que esa semilla empiece a crecer. Pero cada adversidad conlleva la semilla de un beneficio igual o mayor. Y lo van a ver a través de mi historia. El punto de inflexión más doloroso de mi vida, donde tuve que enfrentarme y trabajar toda mi oscuridad emocional, fue el inicio de un camino de luz para mí. Así, literal como lo dice ahí. La mayor adversidad que atravesé emocionalmente generó un beneficio igual o mayor que fue cambiar por completo mi estilo de vida. Ser una persona más disciplinada, consciente y saludable. Antes de empezar a contarte mi historia en profundidad, quiero que te posiciones en el estado correcto. ¿Qué quiere decir esto? Para que escuches mi historia como un espejo de la tuya. ¿Por qué entraste a este video? ¿Lo hiciste por simple curiosidad de entrar a ver mi historia? ¿De qué se trataba? ¿Lo hiciste por motivación? Porque realmente estás tratando de darle un cambio a tus hábitos, a tu vida, de hacer algún salto en tu estilo de vida y te falta ese empujoncito actitudinal, esas ganas de querer encender en vos las ganas de lograrlo. Entraste por eso, por ganas de cambiar algo, para encontrar tu propósito, es decir, para ver a través de cómo yo encontré el mío, si resuena con vos, o simplemente porque querés empezar tu proceso, querés ver de qué se trata el cambio de la fisiología y de la mentalidad
y empezar a aplicarlo en tu propia vida. Este es el resumen de mi proceso. ¿Por qué lo voy a poner así? Porque va a tener una lógica al final del video con algo que voy a hacer. Esta es mi versión en el año aproximadamente 2017 y después un camino sinuoso hasta llegar a esta transformación física. Este es el cambio fisiológico que les comento. Un cambio muy visible en cuanto a la postura, en cuanto a la actitud. Fíjense los gestos de la cara, uno tiene una sonrisa y el otro mira para un costado tratando de evitar la fotografía. Un cambio que elevó por completo mi nivel de confianza y mi autoestima. El primer punto lo vamos a llamar mundo ordinario, es decir, los límites del mundo conocido para uno. Esto lo vas a tener que llevar, como te dije, a tu propia historia. Para mí significó el origen de mis creencias limitantes. Acá te voy a repasar cuál era mi estado interno en cada situación, cuál era la historia que me contaba, el diálogo interno que tenía y la decisión que tomaba con respecto a todo eso. Todo empezaba por un estado interno, una historia, un diálogo y la decisión. Entonces, el primer punto de mi vida es el origen de las creencias limitantes. Cuando yo iba al colegio, nos ordenaban por estatura, nos ordenaban del más alto al más bajito, y eso se volvió algo muy influyente en mi estado emocional. Es decir, empecé a sentir vergüenza, inseguridad y la sensación de ser menos que el resto. Ser menos por una cuestión simplemente de altura. Pero como en cada ocasión que había que formar filas, nos formaban del más alto al menor, era como que eso significaba vos vas acá. Me etiquetaban en a vos te corresponde este lugar. Y yo miraba para allá, que todo crecía y me sentía menos. Entonces empecé a generar, la historia que me contaba, perdón, era que yo era más bajito que el resto, eso era una realidad fisiológica, algo que no podía cambiar, pero se terminó volviendo una verdad. Es decir, empecé a creer que había algo en mí que me hacía distinto al resto, pero distinto de una manera negativa, que me hacía menos capaz, menos confiado, menos seguro, menos determinado. Es algo diferente al resto que me condicionaba. Que obviamente estamos hablando de una etapa de la secundaria, de la adolescencia, donde yo no tenía el nivel de conciencia que tengo hoy, el nivel de presencia y determinación en cuanto a mi carácter y mi personalidad para comprender que es una simple estupidez. Pero bueno, cuando uno es chico va creando creencias que son increíbles y las analizamos con el tiempo. Mi diálogo interno era, si soy así, si yo tengo esta condición distintiva al resto, mejor no destacar, porque si no destaco, evito que alguien observe esta condición. Si no me ven, nadie puede herirme. Y a partir de ahí aprendí a esconderme y pasar desapercibido. Obviamente muchas personas se encargaban de hacerme ver esta condición, se burlaban porque yo era más bajito, y la verdad que dolía. No dolía físicamente, no atravesé bullying físico, pero yo lo considero un bullying emocional, porque yo me creé una creencia limitante. ¿Y por qué te comparto esto? Porque sé que pasa mucho. Sé que no soy un caso excepcional en la vida. Sé que a muchas personas se las toma de punto para hacerles creer cosas a partir de su físico, a partir de algo distintivo que pueden tener. Ser bajito no tiene nada de malo. Y ser un poco más bajo que el resto, mucho menos. Pero de nuevo, en ese momento yo lo creía como que era algo abominable. Si vos estás atravesando por un proceso donde alguien te está molestando, donde estás sufriendo en silencio, porque yo sufría en silencio, esto no se lo contaba a nadie, me dolía por adentro, pero como te digo, tomaba la decisión de pasar desapercibido para evitarlo. Entonces, si vos estás atravesando por una situación similar en tu vida, tenés que entender algo muy puntual. El bullying o la crítica o la burla que te hace una persona o que le hace, porque capaz lo ves en otro, le hace a alguien a otra persona, es simplemente el método de defensa de un estúpido que se cree superior al otro a través de hacerlo sentir menos porque no es capaz de asumir la responsabilidad de lo que a esa persona le duele por dentro. De nuevo, la burla es el método que tiene alguien tonto y estúpido que disfraza su estupidez tratando de hacerse superior o creerse y sentirse superior al otro, haciéndolo cada vez más inferior para así tapar su estupidez y su idiotez. Acá, en esta primera etapa de mi vida, nace lo que yo considero la identidad de insuficiencia. Soy menos que el resto.
y de no reconocer mi valor interno. El siguiente paso es la desorientación, es decir, pensar que el cambio viene de afuera. Como yo me consideraba insuficiente, que era menos que el resto y no reconocía mi valor interno, digo, bueno, entonces la solución a esto que me pasa tiene que estar afuera. Desde esa creencia limitante empecé a mirar hacia afuera. Entra mi etapa facultativa, empiezo a tener el estado interno de expectativa de que algo pueda cambiar, sigo teniendo poca confianza en mí y una frustración silenciosa. Por esto que les comentaba, de esto que me pasaba a mí, no lo podía hablar con nadie. No lo podía, no lo hablaba con nadie porque me dolía mucho y no encontraba la manera de hacerlo. Entonces, la historia que me empecé a contar cuando empecé la facultad fue, ahora sí, todo va a cambiar. Nuevas personas, nuevas etapas, nuevo yo, porque todo lo que me había dolido y nunca trabajé, seguía ahí adentro, no desaparecía. Entonces el diálogo interno inconsciente que sostenía era, no soy suficiente, no soy capaz, no voy a poder, no. Y de hecho, en mi etapa facultativa, me dio mucho miedo dar oral, expresarme oralmente a través de armar equipos, a través de tener que rendir un examen oral, porque el hecho de para mí pasar a hablar en público significaba, en el fondo, que todos estaban viendo esa condición que arrastraba desde la escuela. Así de poderoso es la creencia limitante que me creé por, no voy a decir por culpa de los otros, porque fue mi responsabilidad no haberla trabajado, pero sí influyó todos los comentarios de otras personas. Entonces cuando pasaba al frente era, me agarra un nudo en el estómago, me empiezo a transpirar y de hecho pasé muchas veces de forma de no puedo evitar esta situación y terminaba tartamudeando, me trababa como ahora, me quedaba en blanco, trataba de memorizar todo y hacerlo rápido para que pase y cuando me trababa era pánico, me quedo en blanco y no saber qué hacer. Y así lo atravesaba muchas veces. ¿Cuál era mi decisión entonces a partir de todo esto? No participar, interactuar lo menos posible, esperar que todo cambie y malos hábitos sostenidos que lo acompañaban. Para ese momento de mi vida no desayunaba, estaba toda la mañana con mal humor, me sentaba último y pasaba desapercibido, no creaba relaciones. Una etapa que, de nuevo, fue frustración silenciosa, fue mucho dolor interno no trabajado. La conclusión de esto fue, cambiar el escenario no cambia la identidad. El dolor reprimido siempre vuelve. Por más que vos cambies de contexto, de ambiente, no de contexto en cuanto a personas, de ambiente, que vayas a un ambiente más motivacional, lo que fuese, está bárbaro. Pero el cambio empieza por uno. Si no trabajamos, no empezamos a trabajar internamente, externamente no podemos exigir respuestas. En esta etapa de mi vida llegan los mecanismos de escape. Buscar afuera, seguir buscando afuera, la validación que no me daba a mí mismo. ¿Por qué? Porque voy a hacer una aclaración. Todo lo que te estoy comentando lo estoy haciendo desde mi visión, desde mi identidad actual. Pero en el momento que lo atravesé no lo entendía. De nuevo, dolía y trataba de taparlo constantemente. Entonces buscaba afuera la validación que no me daba a mí mismo. El estado interno de esta época de mi vida, que es más o menos año 2017 a 2019, casi cuando termino el último año de facultad, es estado de desconexión, desenfoque y alivio momentáneo. Sufría 5 días a la semana toda esta inseguridad, este dolor interno, a cambio de un fin de semana de exceso de alcohol, exceso de cannabis. Fíjense acá, todos los sábados salía de joda. En el momento lo decía, bueno, tengo la edad que tengo y esto lo hago para disfrutar. Y hoy estoy pagando las consecuencias de haber pensado así y haber subestimado la toma de decisiones y haber subestimado el tiempo. De haberme convencido de como todo me duele, bueno, yo me merezco disfrutar y soy joven, después veo qué pasa. Si tenés entre 20 a 25 años, te aseguro que si te disciplinás, y no estoy diciendo de no disfrutar nunca, pero si te disciplinás el resto de los días, puedes marcar una diferencia abismal de tus 25 en adelante. Desde este estado interno de desconexión, de desenfoque, de alivio momentáneo, de ching, no sé lo que quiero, no sé lo que quiero para mi vida, pero necesito aliviar esto que me está pasando. Me contaba la historia de, me gusta alterar mi realidad. ¿Por qué? Me gusta alcoholizarme todos los sábados y todos los viernes porque me siento más confiado, me siento aceptado y creía que lo hacía para mí, pero realmente era
encontraba en ese alivio externo lo que dolía por dentro, lo tapaba. Alteraba mi realidad en un estado de alcoholismo, tomaba desmedidamente, porque eso me hacía sentir mejor, me hacía olvidarme de todo lo que me dolía. El diálogo era exactamente ese. Acá no duele, acá no hay críticas. Entonces lo sigo haciendo. Pago el precio de aguantar todo lo que me incomoda y no hablarlo con nadie porque estoy encontrando algo externo que lo tapa. El costo eran 5 días a la semana contra 2. Las decisiones fueron 6 años escapando a mi llamado interno. De nuevo, yo no te estoy diciendo que no salgas de fiesta porque lo hice, porque lo disfruté, porque lo viví. No lo hagas de manera desmedida, no lo hagas de manera subestimando lo que realmente podés lograr si te concentrás. Por miedo a qué dirán, por miedo al rechazo. Deja de buscar respuestas y validación afuera. Cuando vos te convertís en una persona centrada y alineada, el potencial que se libera es increíble. Acá, en esta etapa, nacen los intentos inconscientes de regular lo que duele. Escucha esto porque es brutal. Los intentos inconscientes de controlar lo que duele. Esto de, che, loco, me siento mal, no sé para dónde ir, no sé hablar en público, me cuesta relacionarme, me siento muy inseguro, con poca autoestima, con poca confianza. Pero bueno, el sábado llego el fin de semana, salgo, me la pego en la pera, me tomo de más, me olvido, el domingo pago el día de resaca, de estar todo el día tirado y el lunes aguantarla de nuevo. Sí, me escucho ahora y digo, eso no es vida, eso nunca fue disfrutable. De ahí pasamos a mi primer aliado, el gimnasio. Un salvavidas desconocido, pero funcional. Desde que terminé el colegio y con toda mi etapa universitaria y todo durante los mecanismos del ego, nunca dejé de entrenar. Lo hice mal, no lo hice disciplinado al 100%, pero siempre fui al gimnasio, porque sentía que algo tenía que ver, que fue un salvavidas invisible. Lo que me generaba era un estado interno de descarga y orden. Descargaba todo lo que no podía hablar con nadie a través del uso de mi fuerza, de gastar energía y de desafiarme a sentirme mejor, y me ordenaba. Dentro de todo me permitía no irme por un camino de completa oscuridad, malos hábitos y como decir, bueno, priorizo siempre mi rendimiento. Entonces yo sé que si tomo alcohol desmedido todos los días y si fumo marihuana todos los días, el rendimiento en el gimnasio va a decaer por completo. Y yo no quiero eso. Yo el gimnasio lo respeto porque es una actividad que me permitía descargarme, me permitía canalizar mi energía. Me sentía mal, entrenaba. Me sentía bien, entrenaba. Estaba con la mente llena de ruido, entrenaba. Me sentía frustrado, entrenaba. Es como que descargaba todo ahí. Y fue mi pequeño aliado invisible que me ayudó un montón. Que ese creo que es el real funcionamiento del entrenamiento, es un canalizador de la energía. La historia es algo distinto tengo que hacer, pero lo miraba desde cómo me pueden reconocer afuera. Realmente en cierto punto entrenaba para mejorar físicamente y que esa mejora física sea validada afuera, sea probada. El diálogo era exactamente lo que acabo de mencionar. Si llamo la atención con mi físico, voy a recibir elogios. Y eso me va a hacer sentir mejor. Otra vez, buscar la validación afuera para entender o para sentir que valgo adentro. La decisión era empezar el gimnasio, sostenerlo, el bienestar interno, pero el error de la validación y la aprobación por ego. El cuerpo en esta etapa empieza a ser una alternativa, una herramienta que va a tener su propósito más adelante. Y esto es fundamental. Si vos no estás viendo resultados actualmente o si te estás permitiendo dudar si el proceso vale la pena, sostener el entrenamiento, sostener una alimentación equilibrada, aunque no te dé resultados, sostenelo. Porque a largo plazo, cuando logres elevar tu nivel de conciencia y tu identidad, te vas a ver felicitado por nunca haber abandonado esos dos y si te disciplinas vas a ver resultados mucho más rápido. Hoy yo logré un metabolismo que hago pequeños ajustes y me veo cada vez más definido, me veo cada vez más grande, con pequeños ajustes. ¿Pero por qué? Porque tengo un metabolismo que lo entrené durante 10 años. Quizás no lo hice de manera consistente, no lo hice de la mejor manera posible, pero nunca dejé de hacerlo. Y agradezco al día de hoy de nunca haber abandonado el entrenamiento. El punto número 5 de mi vida, presten atención, por eso tiene esta placa, es el punto de no retorno. Acá es donde
se va a poner intenso emocionalmente el asunto. Hasta ahora es un juego de hábitos, un juego de desconexión, de no saber lo que quiero, de caer en la trampa de soy joven, me tengo que permitir disfrutar un disfrute nocivo, un disfrute destructivo, pero bueno, era lo que pensaba en ese momento y es lo que es, lo muestro como fue, y llega el punto de no retorno. El día que mi alma se partió. 2020, pandemia en Argentina y mi estado interno o el estado que atravesé en el punto de no retorno, punto de inflexión, punto de quiebre, tocar fondo, como quiera llamarlo, fue un dolor extremo, la soledad y la muerte emocional. Después de atravesar una situación externa, visible, mi alma se desgarró por completo. Pude sentir cómo mi cuerpo y mi alma se separaron por un instante y para mí significó una muerte emocional. Durante, no sé, porque tiempo reloj no lo medí, pero la verdad que fue una eternidad encerrado en el baño de mi casa, llorando desconsoladamente. Sentí como que todo quedó quieto por un instante, donde no había pensamientos, no había respiración, no había sentir, no había nada. Estaba como si te dijera quieto en un mundo completamente mitad blanco, mitad oscuro. Y es la forma más tangible dentro de todo que tengo para expresarte lo que experimenté. En una carta lo puse en palabras y fue, sentí que mi alma se desgarró por completo. Y a partir de ese momento no hubo vuelta atrás. La vida me empujó hasta esa situación para que yo tome una decisión. O me hundo en un estado emocional del cual voy a perder el control completamente, que puede ser, y digo puede ser porque no lo atravesé el camino, puede ser depresión, puede ser tratar de suicidarme yo, puede ser cuestionarme mi vida, puede ser la ansiedad, puede ser no sé qué podía ser, puede ser todos los escenarios negativos posibles. O empiezo a asumir la responsabilidad de que mi proceso y mi vida piden liderazgo, piden que tome el control de mi mente, de mi cuerpo y de mis hábitos y de mi alma. Y así lo hice. Desde ese día no hubo vuelta atrás. La historia fue, la vida me empujó a ver hacia adentro toda la oscuridad de lo que nunca me había responsabilizado. Como era la pandemia en Argentina, para ese momento no tenía trabajo, y mi mente empezó a hacer un ruido increíble. ¿Quién me va a contratar ahora? Que no tengo experiencia, que estudié y no va a ser posible. Empecé a entrar en un mundo súper negativo mentalmente, donde todos los escenarios que me planteaban eran escenarios negativos, escenarios pesimistas, donde las cosas me salían mal y yo no iba a poder lograr nada. Entonces entendí, gracias a esta situación de que mi alma se rompió, que la vida me estaba invitando a, esta es tu mejor oportunidad. ¿Recuerdan? Detrás de cada adversidad está la semilla de un beneficio mayor o igual. Esta es tu mejor oportunidad. Tenés todo el tiempo del mundo y no tenés excusas porque tenías sustento económico. De enfocarte 100% en vos. Si no aprovechás esta adversidad para entender la semilla que está dejando, vas a dejar pasar el tren. El diálogo interno fue, ¿qué sentido tiene vivir? Me empecé a hacer cuestionamientos profundísimos. No logré nada en la vida, me decía. Pero ahí atravesé un proceso de decidir una introspección forzada. Durante los próximos meses, hasta que duró la pandemia en Argentina, me involucré con una profunda introspección. Miré hacia adentro de una manera que nunca lo había hecho. Empecé a meditar todos los días, empecé a corregir mi sistema digestivo, empecé a cuidar mi alimentación, empecé a entrenar en mi casa, hice todas cosas realmente para adentro. Esta etapa es, no hay escape posible. La vida me puso frente a una situación de decir, hasta acá. Es de acá, o te hundís o salís para arriba. Este es tu adversidad que conlleva la semilla de todo. De nuevo, empecé a entrenar en mi casa con bidones de agua, empecé a cuidar mi alimentación, empecé a aprender sobre entrenamiento, sobre alimentación, sobre desarrollo personal, empecé a leer, dejé de fumar, empecé a tomar, dejé de tomar, en ese momento no dejé por completo, pero dejé de hacerlo porque estaba solo, empecé a mirar hacia adentro. No había otro lugar para ir que hacia adentro. Y fue un viaje del cual no me arrepiento ni un solo día. ¿Dolió? Dolió mucho, pero era necesario. A partir de ahí empezó el cambio por mí. Es decir, llegó a mí un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Esto en el año 2021, un año después de todo esto.
El estado interno que tenía es, tengo miedo hacia afuera porque generé una nueva identidad mía, generé una nueva versión que era desconocida para la afuera. Una versión mía que aprendió a mirar adentro primero. Entonces es, bueno, tengo miedo de cómo llevo esta versión hacia afuera. Pero también tengo determinación. Tengo determinación de que yo no voy a volver hacia atrás, no voy a volver ahí, no voy a volver a ese estado victimista, no voy a volver a sentirme mal conmigo. No es negociable volver a estar encerrado en un baño llorando. No es negociable volver a sufrir de la manera que sufrí por responsabilidad de mi propia mente. La historia es, tengo que mejorar mis hábitos y esto depende 100% de mí. El diálogo es, basta de victimista, basta de victimismo, es hora de liderar mi proceso. La decisión, voy a disciplinarme, tomar decisiones y empezar de cero. De nuevo, no hay vuelta atrás. Volver ahí, no. Volver a sentir lo que sentí, volver a ese quiebre emocional, no gracias. A partir de ahora, todo mejora. La disciplina se vuelve un puente. Llega la prueba de identidad, unos años después me empieza a ir bien. Y digo, cambié. Y después digo, ¿cambié? ¿Realmente? Conseguí trabajo, a mis 27 años llegué a ser gerente administrativo en una concesionaria, empecé a tener gente a cargo, ¿entienden? Yo que no me animaba a hablar y a dar un examen oral, tenía gente a cargo, era responsable del área, tomaba decisiones, tenía un gran cargo, había logrado pasar de nadie me va a contratar a estoy cumpliendo el sueño que pensé cuando estudiaba administración de empresas. Estoy en mi propia oficina. Esto es increíble, todo por haberme disciplinado un año de mirar hacia adentro. Entonces, generé logro externo, me empezó a ir bien económicamente, me empezó a ir bien laboralmente, desbloqueé mi mejor versión física, mejoré mi mentalidad, mejoré mi espiritualidad, mejoré mi desarrollo personal, empecé a leer libros, me empecé a despertar temprano, me empezó a ir bien en el gimnasio, me empecé a nutrir, me empecé a sentir increíble y cambié por completo mi vida, pero la cambié. Pero acá entra un juego de doble cara. Logro externo, vacío interno y procrastinación. Mi historia, me está yendo muy bien. Ahora, me permito relajarme porque merezco también disfrutar. La identidad responde a un estado de frecuencia. Si yo tengo una identidad que está alineada a los malos hábitos, a malos contextos, como les decía, al alcohol, a salir todos los fines de semana, y de la nada me empiezo a disciplinar, yo mejoro mi entrenamiento, dejo de tomar alcohol, mejoro mi nutrición, dejo de comer boludeces, mejoro mi desarrollo personal leyendo, dejo de salir de joda todos los fines de semana, yo cambio mi identidad y la elevo a otra frecuencia. Entonces esta vieja identidad queda en una frecuencia inferior. Ahora, cuando yo estoy acá, si quiero seguir avanzando en la vida, tengo que seguir actualizando mi identidad. Si yo vuelvo a recaer en mis malos hábitos, vuelvo a mi antigua versión, vuelvo a mi antigua identidad y vuelvo a vibrar bajo. Entonces, el diálogo fue, ¿estoy teniendo éxito para ser, para aparentar, o soy para tener? Gran pregunta, ¿tengo para ser o soy para tener? Hago para sobrevivir, era la respuesta. Empecé a escapar de nuevo de mi realidad, pero mejor posicionado. Lo que hice fue la decisión de alimentar a mi vieja identidad. Me permití relajarme, procrastinar. Dije, bueno, esta nueva versión mía me gusta, entonces me permito relajarme y procrastinar. Pero en realidad lo que estaba haciendo era empezar a bajar de a poco a la frecuencia de mi antigua versión. En vez de seguir acelerando el proceso y seguir enfocándome y seguir siendo determinado, me permití bajar la frecuencia. Entonces alimenté mi vieja identidad, pero mejor posicionado porque ahora tenía plata, un buen puesto y más confianza y autoestima y el físico que quería. Y esta es la etapa que yo llamo el éxito. Sin propósito no alcanza. Otra vez me perdí en las fiestas electrónicas, no de manera desmedida, pero realmente no lo hacía lo hacía para seguir tapando ciertas cosas internas. Fíjense acá en el trabajo, estoy tirado un día después de, creo que fue un carnaval de Gualeguaychú, esto que llegué, dado vuelta, volado de fiebre. Me descuidé físicamente y bajé hasta 60 kilos. No, no en total, sino que bajé hasta los 60 kilos, estaba muy flaquito, había perdido un montón de masa muscular, de nuevo, me había perdido en la joda, yo creía que, bueno, me está yendo tan bien que me permite disfrutar de nuevo. Después con el tiempo que ha pasado, miro para atrás y digo,
Me arrepiento un poco, está mal el vivir del arrepentimiento, pero digo, bueno, la verdad que si hubiese en ese momento escalado más mi disciplina y mi determinación, ¿qué pasaría, no? Entonces, en ese punto, donde reconozco que el éxito sin propósito no alcanza, me empiezo a hacer un montón de cuestionamientos. Digo, che, ¿está bien esto que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por mí? ¿Lo sigo haciendo para alimentar mi vieja identidad? Otra vez entraron un montón de dudas y cuestiones. Y ahí llegamos a la elección consciente, donde tomo la elección de renunciar para encontrarme. El estado interno es que tenía miedo y duda porque todo lo que había construido a partir de mi punto de no retorno fue algo muy grandioso, como les digo, un gran puesto laboral, las responsabilidades, las tomas de decisiones, estar bien económica y financieramente, pero algo interno me decía, no descuides tu interior, ya lo hiciste una vez, no lo hagas dos veces. Entonces tenía miedo y dudas de dejar lo tradicional, dejar el camino que me estaba yendo bien, pero asumí la responsabilidad de la decisión. Dije, no voy a ignorar a lo que pasa dentro de nuevo. La historia es, tengo que alejarme de todo para escucharme de verdad lo que quiero. Y me fui a un contexto motivacional. Recuerda, por más que te vas a un contexto motivacional, todo lo que no trabajaste viaja con vos. Diálogo. Es momento de seguir mi intuición auténtica por primera vez. Tomé la decisión de renunciar a mi trabajo, poderosa decisión. Me fui a Estados Unidos con la plata que había ahorrado durante 15 días a desconectarme por completo, pero en realidad fue a conectarme por completo. Y el fitness fue mi dirección. El fitness fue lo primero que hice. Llegué a Estados Unidos, dejé las cosas en el hostel y me fui a pagar uno de los mejores gimnasios a los que fui, que se llama Gymage Miami. Creo que valía $150 el mes. Pero fueron 15 días donde hice todos los días doble turno. Y ahí entendí, esto es lo que me apasiona. Vivir un estilo de vida consciente y saludable y poder ayudar e inspirar a otros es lo que quiero. Y justo estaba en auge todo el tema de la marca personal y me mandé. Ahí fue cuando empecé a abrir mi Instagram por primera vez, un Instagram profesional de marca personal, distinto al que tenía yo en ese momento, y me discipliné por completo. Motivado por el contexto, me levantaba todos los días a las 5:30, leía a la noche cuando llegaba al hostel, iba todos los días a entrenar, comía súper saludable, aunque comía en la playa lo que encontraba en un puesto. Ahí nació mi pasión, ahí encontré mi propósito. Personalmente me tuve que ir lejos de todo para encontrarme. Ese fue mi proceso. Pero fue mi camino. Fue el camino que yo transité para llegar a encontrar lo que realmente quería. Regreso y excelencia. Ayudar a otros desde mi proceso. En este momento de mi vida, estas fotos son todas del año 2025, fines de 2025 e inicios de este año 2026. Mi estado interno es absoluta determinación, confianza y entrega con esto de la marca personal. Historia. Quiero dedicarme a lo que me apasiona. Quiero elevar mi estilo de vida y ayudar a otros a lograr lo mismo. Hacer clic en su reprogramación mental, desbloquear su estado interno más elevado y su fisiología más increíble. Porque es posible, pero tenés que ser determinado con eso. El diálogo interno fue una reprogramación de el dolor no es el enemigo, siempre fue el mensajero. Todo lo que me dolía internamente no era una señal para mirar afuera, era una señal para mirar cada vez más adentro. La disciplina fue el puente, disciplinarme con mi entrenamiento, con mi alimentación. Como les digo, llevo más de 2 años sin tomar alcohol, sin comer harinas refinadas, sin exceso de productos ultraprocesados, dándome unos permitidos que son el 5% de mi alimentación. Entreno todos los días, logré tener abdominales, me veo cada vez más definido, con más energía, me siento cada vez más increíble y más seguro de mí mismo. Y además estoy ayudando a otras personas a hacerlo, que ya forman parte de mi comunidad y de mi programa. Tengo casos de éxito como este de Florencia, este de Camila, este de Diego. Tengo mensajes motivacionales de este de Eve, este de Ro, que la verdad me llenan de gratitud de que sé que mi programa funciona y que sé que mi marca personal inspira y ayuda a las personas a lograr lo que imaginé en un comienzo. Mi diálogo es todo empieza con una decisión. Todo empieza con una decisión. Como les dije en mi punto de no retorno. O vas para acá o vas para allá. La decisión que tomes te va a llevar a dos caminos completamente distintos. Todo empieza con una decisión. La de seguir aguantando el dolor o empezar a buscar el placer. Pero no el placer inmediato. El placer de hacer las cosas con esfuerzo, determinación, compromiso, coherencia y constancia.
La decisión fue empezar a emprender y guiar a otros, comenzar mi marca personal y determinarme a lograr mi mejor versión. En este punto, el dolor, todo lo atravesado emocionalmente, cobra sentido. El bullying, la frustración, los miedos, las inseguridades, las dudas, la dopamina barata, los malos hábitos, la desconexión, la frustración, todo cobra sentido. Todo fue un aprendizaje para yo estar haciendo este video inspiracional para otras personas. Y se convierte en servicio. Pongo al servicio mi proceso para que veas que todos atravesamos desafíos, que todos atravesamos dolores, miedos, incertidumbres, dudas. Todos atravesamos de distintas maneras, a través de distintas experiencias, con distintos niveles de intensidad emocional, pero todos estamos en este proceso tratando de aprender y buscar mejorar cómo nos sentimos con nosotros mismos y a partir de ahí sentirnos mejor con el afuera. Entonces, volvemos a esta imagen del comienzo. Este es mi proceso, esta es mi historia, este soy yo, pero la realidad es que esto fue así. Esta es mi historia. Es un camino de subidas y bajadas, de eso se trata la vida, de aprender a resolver nuestros desafíos, de empezar a asumir una actitud distinta para con nuestras situaciones y circunstancias, empezar a tomar decisiones y empezar a confiar en que vos sos tan capaz de lograr lo que quieras dependiendo de las creencias que estés dispuesto a sostener. Durante mucho tiempo yo me creí que era una persona insegura, que era insuficiente, que nunca iba a poder lograr cosas, que nunca iba a tener éxito, que nunca iba a generar nada con impacto. Y lo logré todo. Y te aseguro que es mejor lograrlo a través de la determinación y el compromiso que de la duda. En este momento te invito a hacerte esta pregunta. ¿Cuál va a ser tu instante? Ese momento en el que digas, a partir de hoy, no miro más para atrás, solo hacia adelante, hacia la mejora continua. Te invito a que tomes tu propia decisión. ¿Cuál va a ser tu instante? Muchísimas, pero muchísimas gracias.